A ver, vamos a repasar algunas cosas, a recordar algunas cosas que vimos en la sesión anterior. Lo primero que yo sugiero que nos detengamos a observar en el esquema que tenemos a la vista. Este esquema lo tienen ustedes en la grabación anterior. Y yo propuse que recojamos una unidad de significado de un entrevistado. El tema que estábamos analizando podría ser la familia. Podría ser la familia. O sea, no sabíamos de qué estábamos analizando. Precisamente esa es la codificación inductiva. Y lo primero que yo sugiero que se centren en esta figura es el sentido de las flechas. Eso es importante, el sentido de las flechas. En la parte inferior, en los recuadros que están marcados en celeste, se encuentran las unidades de significado. Hemos tomado solo una, por efectos didácticos, de cada uno de los entrevistados. Tenemos 4 entrevistados, es decir, hemos simulado el haber efectuado 4 entrevistas en profundidad a 4 personas sobre las características de sus vínculos familiares y de parentesco. A partir de cada unidad de significado, producto de la interpretación de la realidad, le hemos asignado un código. Por ejemplo, a la primera unidad de significado del entrevistado 1, el código ambiente violento. En el segundo caso, el código familia unida y amorosa. En el tercer caso, lazos familiares y débiles. Y en el cuarto caso, o unidad de significado, estímulos reforzadores positivos. Esos 4 códigos que se encuentran en recuadros medio amarillentos o amarillescos no fueron códigos a priori, fueron códigos emergentes, codificación inductiva, es decir, producto del análisis hermenéutico de las unidades de significado extraídas de las entrevistas en profundidad de cada uno de nuestros entrevistados. Pero como la lógica era construir una gran categoría, hemos seguido agrupando. Hemos agrupado códigos y hemos generado 2 grupos de códigos. Un primer grupo al cual hemos designado con el concepto familia tradicional y otro grupo de códigos a los cuales hemos designado familia del siglo XXI. Pues familia tradicional y familia del siglo XXI tampoco fueron códigos a priori, fueron códigos emergentes. Y luego hemos generado o hemos buscado un gran concepto que pueda aglutinar a esos 2 grupos de códigos. Y decidimos optar lo que está ahí en el color verde, atributos de la familia. Una concepción tradicional, una concepción de familia del siglo XXI, llamémosle familia de la modernidad, llamémosle familia de la posmodernidad. Podríamos discutir sobre si nos encontramos en la realidad peruana sobre modernidad o posmodernidad. Podríamos discutir sobre eso, no es el fondo de la discusión. Pero lo que trato es de situar en un contexto, ¿no? O que podemos, a la luz de las cuales, construir un conjunto de metáforas, analogías, contradicciones, etc. Entonces, esa es la lógica. Este es precisamente el modelo, el método de la teoría fundamentada. Entonces, partimos de los datos. Aquí en la parte del lado derecho, en la parte inferior, dice datos. Entonces, partimos de los datos, sube la flecha, tenemos los códigos, ya sabemos que ahora se llaman códigos emergentes, tenemos otros códigos de mayor capacidad de recepción, ¿no? Una especie de conceptos contenedores, a los cuales llamamos categorías, y luego un concepto que contiene muchos más códigos, muchas más categorías, al cual llamamos la macrocategoría. Y aquí hay una anotación metodológica en donde indica que el método inductivo va de los datos a las categorías. Y a partir de esto, sin sesgos teóricos preconcebidos, sin revisión de teoría científica previa, sino que construimos la teoría a partir de la realidad, es que nosotros podemos formular esto. O sea, y esto que tenemos en el recuadro, yo no sé si esto existe en alguna teoría. Esto fue parte de un ejercicio. Lo he tenido que llevar a ponerlo así de manera mucho más ordenada para que con claridad podamos entender que ese diseño de investigación cualitativa llamada la teoría fundamentada, pues cuando se trabaja no existen codificación a priori. Todos son códigos emergentes. Entonces, aquí tenemos una teorización basada en la triangulación de las unidades de significado que fueron identificadas en las entrevistas.
Y aquí hay una nota en rojo que dice, en el análisis de diseño de teoría fundamentada, no se parte de la categorización o codificación a priori, ya que todo emerge de los datos o de la información. Y acá pongo una entrada, ¿no? Digo, luego del análisis, es decir, luego de todo este procedimiento, se construye la siguiente teoría de nivel micro, concepto de nivel micro que estoy tomando de Grosser, o llamada también teoría sustantiva, bajo los términos a los que se refiere Sauto, nivel micro o sustantiva. ¿Por qué nivel micro sustantiva? Porque es aquella teoría que se encuentra cercana a la realidad, directamente a la realidad. Probablemente no funcionen a nivel macro. Por eso existe el nivel y alcance de la teoría. La teoría macro, las teorías de alcance medio, de las que nos habla tanto Merton, y las teorías micro o las teorías sustantivas. Micro en términos de Grosser o sustantivas en términos de Sauto. Y tenemos finalmente esta construcción teórica, producto de la observación, abajo, lo celeste, y el análisis, arriba, a partir de lo amarillo. Entonces, finalmente, ¿qué podemos enunciar? Que existe un claro contraste entre los rasgos de una familia tradicional que puede caracterizarse tanto por ser un ambiente violento como a la vez una familia unida y amorosa respecto del contexto actual. La familia del siglo XXI, en cambio, puede manifestarse a través de lazos familiares débiles por el fenómeno migratorio o emigratorio, pero también se observan algunos casos donde los miembros de la familia interactúan sostenidos bajo estímulos reforzadores positivos ante los logros de alguno de sus miembros. Esto podrá verificarse en otros contextos. Esto podrá refutarse. Esto podrá reforzarse. Hemos generado una teoría de alcance micro, una teoría sustantiva. No es una teoría general. Hay una gran diferencia allí. Por supuesto que podríamos producir teoría general a partir de la teoría fundamentada, si es que este enunciado que está en el recuadro de fondo verde, observamos que también se cumple en otras realidades. Pero para ello tendríamos que echar mano de lo que nos propone Vargas en un texto del año 2011, en donde sostiene que deberíamos de aplicar un diseño de investigación llamado teórico empírico, para ver si la teoría se cumple en la realidad tal como se encuentra estructurada. ¿Ok? Entonces, el software Atlas T nos ayuda a construir teoría con un proceso de análisis que sigue el método de la teoría fundamentada. Es decir, el software Atlas T nos puede ayudar a aquello que se conoce como la teorización, que es una cosa muy diferente a la interpretación de los resultados, a la caracterización de los resultados o simplemente a repetir en palabras lo que vemos en números, en tablas o figuras estadísticas o también algunos recuadros como los mapas semánticos. A la teorización también, para finalizar con esta introducción, debemos de reconocer que existe una teorización descriptiva y existe una teorización endógena. Esto que tenemos a la vista es una teorización endógena, porque nos ha permitido construir nueva teoría sobre una realidad concreta. La teoría descriptiva podría estar simplemente en mencionar o enunciar una construcción teórico-conceptual en donde estos cuatro conceptos, ambiente violento, familia unida y amorosa, lazos familiares débiles, estímulos reforzadores positivos, le demos una construcción o una hilación lógica y coherente con propósitos única y exclusivamente descriptivos, sin intención de plantear una serie de supuestos como podemos encontrar en este recuadro. Este recuadro, además de describir, lanza supuestos, presenta conjeturas. Por eso se dice que las teorías que se generan o las conclusiones teóricas finalmente se convierten en las nuevas hipótesis o en las nuevas teorías a verificarse en la realidad. Bien, quería redondear esta idea porque me pareció fundamental y eso me permite hacer una primera nota a pie de página de la sesión, ¿no? O sea, si bien es cierto, este es un curso básico del uso del software del Atlas T, no podemos desligarnos de la metodología del análisis cualitativo.
Este ejemplo que he colocado, por supuesto que no corresponde a un segundo curso básico de Atlas T. Este es un curso avanzado. Son temas de un curso avanzado, pero que yo tengo el deber de ofrecer una respuesta, una fundamentación y una demostración ante el requerimiento de un participante. De este modo, es que yo pretendo aportar algunos nuevos elementos respecto de lo que hemos comentado. Vamos avanzando. A ver. Ya, bueno, aquí también preparé, entonces, ¿cómo sería la representación visual de una codificación deductiva? Vean el sentido de las flechas aquí. Es de los datos hacia los códigos y categorías. Miren el sentido de las flechas, hacia arriba. En cambio aquí, las flechas tienen otro sentido. Es de los códigos hacia los datos. Codificación a priori. Claro, en el supuesto que las categorías ambiente violento, familia unida y amorosa, lazos familiares débiles, estímulos reforzadores positivos, hayan sido extraídos de teorías, ¿no? Conceptos que han sido tomados para poder contener a las unidades de significado. Entonces, esto es también con fines eminentemente didácticos. Entonces, esta sería una forma de codificación deductiva. Partimos de nuestra lista de códigos a priori y nos vamos a revisar los contenidos de las entrevistas en profundidad que hemos transcrito y que se encuentran en el software. ¿Bien?